Buenos días a todos los asistentes el día de hoy y gracias por la invitación nuevamente a Industriales MX, a la fundación. El día de hoy, como en otras ocasiones, hablaremos de algo que nos está sirviendo o nos debe de servir en la vida cotidiana de nuestra empresa, de nuestros transportes. En este caso vamos a hablar de las funciones de seguridad que realiza la policía en cualquiera de los tres niveles. Vuelvo a presentar, soy el maestro en Derecho Penal, Francisco José Hernández de Lara. En estas ocasiones me desempeño como profesional en capacitación de tránsito terrestre. Asimismo, el lema que a su servidor le ha funcionado, le ha servido es soluciones reales a tus problemas viales a favor de los derechos humanos en el transporte y sus usuarios. En esta ocasión vamos a ver la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a funciones de la seguridad pública o de policías. Vamos a hablar del Código Nacional de Procedimientos Penales en su actuar de la policía y vamos a hablar de las funciones de lo que viene siendo la ley y reglamento de la Guardia Nacional. ¿Comenzamos? En esta ocasión vamos a hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que viene siendo los derechos humanos y nuestras garantías. Las garantías que nosotros tenemos van a partir del artículo primero, que nos habla en un resumen corto, significativo, de lo que viene siendo que todos gozaremos de derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Como dicen, en esta Constitución o arriba de la Constitución, pues no, para nosotros no hay otra ley más que esta. Entonces, en el actuar de las autoridades de seguridad pública, en el caso de policías, deben de ellos de partir desde el artículo primero de la Constitución Política, que dice que todas las personas gozaremos de derechos humanos reconocidos en esa Constitución y tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte. Nos deben de dar o deben de proporcionar las garantías para su protección, para nuestra protección. Vamos a estar y seguimos hablando de la seguridad pública, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Se tocan las normas relativas a derechos humanos, se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Seguimos en el artículo primero y dice, las autoridades competentes, en este caso es autoridades que vienen siendo ministerios públicos, vienen siendo seguridades ciudadanas o seguridades públicas, lo que viene siendo policías, tienen por obligación el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos nosotros, y asimismo nosotros también debemos de proteger, respetar, protegernos y garantizar los derechos humanos. Eso es elemental. Aquí dice las autoridades competentes. En este caso vamos a hablar de que viene siendo el Ministerio Público, de que vienen siendo las policías de los tres órdenes de gobierno. Así los estados se rijan por sus códigos, por sus constituciones estatales. Vamos a partir de este artículo en lo que viene siendo promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, de nosotros, lo que nos debe de proporcionar las autoridades. Más adelante nos dice, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Tienen que tener ellos los principios fundamentales de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Después sigue, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y respetar las violaciones a los derechos humanos. En este caso, vamos a prevenir. Ellos ya tienen que empezar a ver cómo van a prevenir un asalto, cómo van a prevenir ellos un accidente. Ellos lo tienen, y principalmente las autoridades federales se basan mucho en este artículo primero, donde tienen que prevenir. Nosotros ya les podemos a nosotros a exigir
con documentos por escritos que tenemos que prevenir asaltos. Nos tienen que investigar por qué en las carreteras o por qué en las ciudades o por qué en las poblaciones tenemos esos altos índices de delincuencia o asaltos. Ahí lo tienen ellos documentado. Sancionar. Sí, nos van a sancionar en cuanto a sanciones administrativas como son infracciones o nos pueden sancionar penalmente, pero tenemos primero que prevenir, investigar para llegar a sancionar. A veces las autoridades lo hacen al revés, primero nos quieren sancionar, luego quieren prevenir y hasta el último quieren investigar. ¿Y dónde dejamos la reparación a las violaciones de los derechos humanos? Entonces, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos siendo perjudicados en cuanto a robos, en cuanto a asaltos, en cuanto a lo que viene siendo un accidente. Entonces, aquí en el artículo primero nos está hablando de lo que ellos o las autoridades deben de tener a su mano, promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos. También nos tienen que prevenir, que nos tienen que investigar, sancionar. Para mí sería primero prevenimos, investigamos, sancionamos, pero ellos lo hacen al revés, entonces tenemos que tener mucho cuidado. El artículo primero, efectivamente, sí nos habla de que el Estado lo que puede hacer. Muchas veces nos dicen, y lo vamos a ver más adelante en el artículo 16, nos queremos basar en el artículo 16 o en el 11 constitucional, pero también desde el artículo primero, si la autoridad no sabe desempeñar sus funciones, no lo puede aplicar, pero también nos tiene que prevenir, nos tiene que investigar. Y aquí dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Es muy común que las autoridades nos discriminen por el motivo que ellos crean conveniente, no porque sean autoridades o porque representen a una policía o representen a una autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, nos van a poder a nosotros discriminar. No, tenemos que tener cuidado. Por eso el artículo 1 es facultades para ellos, pero también tenemos facultades nosotros como ciudadanos y tenemos que tener el respeto ahí a nuestro actuar como ciudadanos. Entonces, el artículo primero es elemental y es fundamental. Desde aquí empezamos con las garantías de nuestra protección o de la protección. También como autoridades ellos tienen su protección, pero también después de que ellos evalúen o hagan su trabajo, también nosotros por este artículo los podemos nosotros empezar no a atacar, sino a solicitarle que nos disminuyan asaltos, que nos disminuyan o que nos investiguen accidentes, pero no llegar al momento de que nomás nos quieran sancionar. Nos tienen que respetar nuestros derechos humanos. Entonces, aquí es recíproco. Si nosotros damos lo que viene siendo un respeto, la autoridad también nos tiene que dar el respeto. No podemos llegar a confrontarnos o a decir yo soy más, él es más. No. Por eso desde aquí empieza que no hay o está prohibida la discriminación. Porque vistes de una manera, porque te comportas de una manera, porque tienes una discapacidad o porque tienes una condición social diferente. No, aquí todos somos iguales. Pasamos al siguiente. Aquí vamos a hablar del artículo cuarto. En el artículo cuarto ya lo habíamos visto cuando vimos la Ley de Seguridad Vial y Movilidad. Aquí en el artículo cuarto es muy amplio porque nos dice que todos somos iguales, mujer y hombre son iguales ante la ley, en el trabajo, en el desempeño, en el conducir un vehículo, somos iguales y lo debemos de seguir respetando. ¿Por qué? Porque se protegerá la organización y desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones. Vamos a hablar de movilidad. Tenemos la condición de la movilidad en la seguridad vial, en la accesibilidad, en la eficiencia, en la sostenibilidad, en la calidad, en la inclusión y la igualdad.
Entonces, en este artículo cuarto, vamos a ser iguales hombres y mujeres y viceversa. Por eso el artículo 1 nos dice que no debe de haber discriminación. Y en el artículo cuarto nos está hablando, hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Entonces, aquí dentro de las prioridades o lo que le hemos dado a las reuniones anteriores o a los foros, es la seguridad vial. También tenemos la accesibilidad, la eficiencia, la sostenibilidad, la calidad, la inclusión y la igualdad. Aquí también dentro de este artículo le podemos solicitar a las autoridades o le podemos decir que por qué no son eficientes, que por qué no tienen una calidad de trabajo, por qué no hay una igualdad, por qué no podemos ser accesibles. Entonces, este artículo cuarto nos habla de que somos iguales, por eso dice protegerá la organización y desarrollo de la familia. Toda persona tenemos derecho a la movilidad. Por eso es la movilidad. Nosotros nos podemos mover a pie, nos podemos mover en transporte, nos podemos mover en nuestro vehículo. ¿Sale? Entonces, en este artículo cuarto es muy elemental la igualdad, aunado y junto con el artículo primero. De ahí pasamos al artículo octavo. En el artículo octavo, aquí vamos a hablar del derecho de petición. Nosotros a una autoridad, ya sea federal, estatal, municipal, le podemos hacer un derecho que tenemos como es el derecho de petición. Lo podemos solicitar. ¿Por qué tenemos tantos asaltos en tal carretera? ¿Por qué tenemos tantas irregularidades de la autoridad que en lugar de protegernos, pues no nos tiene protegidos? Más adelante lo vamos a ver en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en esta ocasión vamos a hablar de la ley de la Guardia Nacional. Vamos a hablar ahorita a nivel federal. En las otras reuniones vamos a hablar en el caso de la seguridad del Estado. En este caso dice, funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho de petición. Lo vamos a formular por escrito, bien redactado, en específico lo que nosotros buscamos o lo que nosotros queremos que la autoridad nos lo dé. Tenemos que hacerlo de manera pacífica, no ofendiendo, no agrediendo. Vamos a darle nosotros a la autoridad lo que viene siendo la manera pacífica. Vamos a actuar bien, con respeto. ¿Por qué? Porque en la manera de pedir, como nos lo han dicho, está la manera de dar. Entonces nosotros le podemos decir por medio del artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos el derecho de petición. Y ellos como funcionarios y como empleados en este caso del Estado, de la Federación, de los municipios, nos tienen que contestar nuestros escritos. Entonces tiene que venir el escrito bien fundamentado, en específico, tratar de ahondar y lo podemos hacer con las mismas leyes que ellos los rigen, con los mismos códigos que ellos los rigen, hacérselo ver por escrito lo que nosotros queremos solicitar como el derecho de petición. Se los vamos a hacer de manera pacífica, respetuosa. ¿Por qué? Porque es lo que a nosotros nos va a dar la pauta. Vamos a partir de este artículo y le vamos a solicitar a las autoridades. Después de este artículo vendrán sus códigos, sus leyes de la autoridad que le vamos a dirigir el documento. Dice, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Nosotros no lo vamos a hacer de manera política, nosotros lo vamos a hacer de manera como ciudadanos, como personas afectadas en nuestro transporte o en nuestra empresa. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Aquí debe de haber un acuerdo. Aquí ellos nos tienen que contestar. ¿Por qué? Porque lo dice, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se le haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve términos peticionarios. O sea, ellos lo tienen que hacer por obligación, nuestros derechos de petición. Lo tienen que hacer en forma breve, el término peticionario. Entonces, por eso les explico. Si lo hacemos en la forma escrita, pacífica y respetuosa, sin sobrepasar las exigencias,
sí estamos siendo objetos de una índole de delincuencia muy avanzada. Entonces vamos a empezar a nosotros a solicitarle a la autoridad, por medio de este artículo, el derecho de petición. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí en el artículo 11 todo mundo lo manifestamos, y principalmente hay agrupaciones o hay ciudadanía que dice que tienen su libre tránsito. Efectivamente, dice, personas tienen derecho de entrar en la República, salir o viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Ejercicio de este derecho subordinado a facultades de autoridad judicial, responsabilidad criminal o civil. Aquí vamos a hablar de la autoridad administrativa, limitaciones que impongan leyes, emigración, inmigración y salubridad general de la República o extranjeros perniciosos residentes en el país. El artículo 11 nos está hablando que nosotros podemos viajar libremente por el país. Mucha gente lo toma o lo dice, es que yo quiero que esta caseta no me cobre, o esta caseta yo la voy a evadir, o esta situación yo no quiero. Sí, sí, efectivamente, dice, no necesitamos una carta de seguridad, ni un pasaporte, ni un salvoconducto, u otros requisitos semejantes. Pero hay normas y hay reglas o leyes que van a regular. En el caso de las autopistas, pues ellos tienen una regulación, un cobro, un costo, y entonces nosotros queremos tener un libre tránsito. Efectivamente, tenemos un libre tránsito, pero también tenemos restricciones, también que como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Aquí en el artículo 14 dice, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Por qué tocamos este artículo? Porque nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones y derechos. ¿Por qué? Porque la autoridad, para que nos pueda a nosotros hacer una revisión o para que nos pueda detener nuestra circulación, debe de estar fundamentada en sus leyes, en su Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, no podemos ser privados de nuestra libertad, de nuestras propiedades, de nuestras posesiones y de nuestros derechos. En este caso, nosotros tenemos que ver este artículo 14. ¿Por qué? Porque también es elemental, es fundamental en nuestra circulación, en nuestros movimientos de nuestros vehículos o de nosotros mismos. Lo que dice es, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecido, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces, sí, va a haber un juicio, va a haber un decreto de los tribunales, pero antes de eso, las autoridades, en el caso de una infracción, en el caso de un retén, en el caso de una arbitrariedad de la autoridad, pues aquí el artículo 14 dice, nadie puede ser privado de su libertad, de sus propiedades, de sus posiciones y sus derechos. Dentro de los derechos, acuérdense que tenemos el libre tránsito, como el artículo 11. Y una de las cosas que no puede ser privado de nuestro derecho, pues son los derechos humanos, el derecho a la igualdad, ¿verdad? Pasamos al siguiente. Aquí en el artículo 16, todo el mundo lo utilizamos o lo vemos. El artículo 16 tiene algo que nosotros tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, es que yo me baso al artículo 16. Más adelante vamos a ver el artículo 21, que es el que faculta a las autoridades. El artículo 16 dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Vamos a hablar como conductor, es en las personas, papeles, pues ¿qué? Vamos a hablar de tarjetas de circulación o los documentos que la autoridad nos pida. Oposiciones, pues vamos a hablar en este caso del vehículo, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. O sea, sí podemos ser molestados cuando la autoridad competente
lo funde y motive la causa legal del procedimiento. Muchos de nosotros como ciudadanos le decimos a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Me baso en el artículo 16, no puedo ser molestado. En el siguiente artículo lo vamos a ver por qué sí la autoridad no puede detenernos, puede hacer una revisión, pero también nos tiene que seguir respetando los derechos. Dice, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla de oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y dé cumplimiento a lo previsto en este párrafo. Aquí nos habla de que la autoridad competente lo funde y lo motive, la detención, el aseguramiento de personas, de bienes, de vehículos. El siguiente párrafo dice, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. En este caso, aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las autoridades, dice, tienen que tener la protección de sus datos personales. Aquí no podemos, o ella o la autoridad, no puede andar divulgando nuestros nombres, nuestros vehículos. Vamos a hablar de un accidente, vamos a hablar de un delito. Pues ellos tienen que tener la obligación, en base a este artículo, de la protección de nuestros datos personales. Nos tienen que tener protección al acceso, protección a la rectificación y cancelación de los mismos. O sea, no pueden andar nuestro nombre por todos lados porque tuvimos un accidente o porque tenemos un imprevisto de un asalto, de un robo. Entonces, si hay una fuga de información y tenemos que demandar a la autoridad, en base al artículo 16 constitucional, lo podemos hacer porque nunca hubo una protección de datos. ¿Por qué? Porque nada más hay 2 o 3 autoridades que saben nuestra problemática. En este caso es la autoridad como primer respondiente, ya sea Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, y en su debido caso, si es turnado o puesto a disposición del Ministerio Público, entonces ahí estamos hablando de 2 autoridades, las autoridades preventivas y las autoridades judiciales. Entonces, si a nosotros nos llega a suceder algo o hay alguna fuga de información o a nosotros nos llegó algún dato donde nuestros nombres o nuestros vehículos están circulando en las redes sociales, ¿por qué? Porque no todas las gentes llegan a un accidente o no todas las gentes llegan y ya están preguntando quién es. No, tiene que haber la protección de datos personales. Sí, efectivamente las autoridades a veces toman fotografías de los lesionados, de los muertos, de las personas participantes de un accidente o las personas que somos afectados o son afectados como víctimas en un asalto, en un robo. No tiene que tener o no se tiene que divulgar nuestros datos personales, nuestro acceso, ¿sale? Dice, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional. Aquí vamos a hablar de la seguridad nacional. Nosotros tenemos que estar el respaldo de que la seguridad nacional nos tiene en una base de datos, pero confidencial. No puede andar nuestro nombre, nuestro vehículo o nuestras placas circulando por todos lados. Aquí lo dice. Dice, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas para proteger los derechos a terceros. Entonces, en este párrafo tenemos nosotros el derecho de que no pueden ser nuestros datos personales andar circulando por todos lados. Por eso, cuando se detiene una persona, para no violar sus derechos, pues se le tapan los ojos, se le pone el nombre después del nombre una N. Entonces, eso ellos sí ocupan o solicitan que se protejan sus datos personales, aunque son presuntos delincuentes o presuntos infractores, sí los protegen. Entonces, a nosotros como ciudadanos, ¿por qué no nos protegen? Entonces, nosotros podemos hacer una denuncia, una observación, porque nuestros datos personales andan circulando. Muchas veces llegamos a un accidente y ya tenemos los datos. Cuando la autoridad le preguntan, los ocupantes sin saber, es fulano, sultán, estas personas no, él tiene que guardar sus datos. Ya habrá la persona que le podamos dar nosotros la,
los datos de las personas lesionadas o de las personas afectadas en un asalto, en un robo. Dice, no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial. Aquí únicamente nos podrá aprender la autoridad judicial cuando lo emita. Y sin que se proceda la denuncia, sin que se proceda la denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito o sancionado con pena privativa de libertad y obtener datos establecidos que se ha cometido en ese hecho y que exista la probabilidad de que el iniciado lo cometió, participó en su comisión. Entonces aquí nos habla de que no podrá haber órdenes de aprehensión. Autoridad que ejecute una orden judicial, me da, perdón, dice, la autoridad que ejecute una orden que ordene una orden judicial de aprehensión, una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención de lo anterior será sancionado por la ley penal. Dice, la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación. No hay tiempos más que detenerlo para que tengamos cuidado cuando algún familiar, alguna persona sea inculpado o sea señalado y traigan una orden de aprehensión, lo tienen que poner en inmediata, sin dilación y su más estricta responsabilidad. ¿Por qué? Porque pasan los tiempos, porque lo trasladan de un lado a otro. Entonces, hay gente que toma los tiempos. Me detuviste a tal hora en mi domicilio o en mi vehículo y pasaron 3, 4 horas y me llevaste al Ministerio Público. Y si nosotros sacamos los tiempos y reconstrucción del movimiento, pues a veces no nos hacemos más de media hora, 1 hora en cuanto llegamos a la autoridad competente. Entonces ahí puede haber algún vicio oculto de la autoridad. Pasamos a la siguiente. Este artículo es para analizarlo como ciudadanos, como conductores. Este artículo 21 constitucional, las autoridades de aquí tienen sus funciones. El artículo 21, cuando nosotros como ciudadanos decimos, es que, ¿por qué me detienes? Yo me baso en el artículo 16 constitucional, nadie puede ser detenido, puede ser privado de su libertad. Si la autoridad lo sabe interpretar y desempeñar, nos van a decir, me baso y mis funciones parten en el artículo 21 y en el artículo 1 de esta Constitución. ¿Por qué? Porque nos habla el artículo 21, dice, la investigación de delitos corresponde al Ministerio Público y policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando que en el ejercicio de esta función. La autoridad, en el caso del Ministerio Público, dice que ellos dará las órdenes a las policías, le dará a ciertas policías, les dará órdenes. Hay autoridades, en el caso de Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, tienen sus propias leyes y sus propios reglamentos, pero se basan en el artículo 21 constitucional. En este artículo es muy amplio y esperemos lo tengamos a la mano. ¿Por qué? Porque la autoridad no lo puede justificar o pueden justificar en base a este artículo, en base a unos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y en base a la ley y reglamento de Guardia Nacional, sí nos pueden hacer ellos su trabajo, sus funciones, siempre y cuando respeten nuestros derechos humanos y hayamos sido o hayamos cometido una infracción y el acto de molestia, que lo vamos a ver más adelante,
no lo justifiquen. En el siguiente párrafo dice, el infractor de reglamentos gubernativos y de policía, si fuese jornalero, obrero o trabajador, en el caso de ustedes como representantes de la empresa, si nosotros no es que asesoremos, pero sí es que orientemos a nuestros trabajadores, nos dice que no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Muchas autoridades nos sancionan estratosféricamente cuando somos trabajadores por violación a algún reglamento. Pero el artículo 21 constitucional nos faculta o nos dice, espérame, yo tengo mi derecho, que no me puedes imponer una sanción arriba de mi salario mínimo. ¿Por qué? Porque no lo voy a ganar y no te voy a alcanzar a pagar una infracción tan cara. ¿Por qué? Porque soy jornalero, porque soy obrero o soy trabajador. Muchas asociaciones o muchos gremios, este párrafo lo ocupan a favor de ellos, pero no, efectivamente hay que tener la responsabilidad civil y decir, sí, él es jornalero, él es obrero o él es trabajador. Aquí no nos habla de qué tipo de trabajador, pero muchas veces, si nuestro trabajador gana cierta cantidad y tiene un vehículo eh, para moverse o es un medio de vivencia el transporte, pues no puede ser sancionado. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a orientar, no vamos a asesorar mal, vamos a orientar o lo que tenemos que hacer. Dice, tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Aquí habla de la gente que no trabaja, la gente que no es asalariada. Ahí hay una controversia. ¿Quiénes son los que no son asalariados? Pues lo tendría que determinar la autoridad. ¿Cuándo? Cuando hagamos una impugnación de infracción, cuando hagamos un derecho que tenemos, como es la impugnación, la apelación, la demanda, el amparo de una infracción, que a final de cuentas a la persona le va a costar. ¿Por qué? Porque no es asalariado y le impusieron una sanción por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía no exceda del equivalente en un día de su ingreso. Pues efectivamente, no es asalariado, no tiene ingreso. Entonces, en estos dos párrafos tenemos algo para asesorar o para poder llevarlo a cabo de la gente que nosotros podamos representar o orientar. Hay gente que no conoce las leyes, no les exime de que no las puedan respetar, pero nosotros tenemos que ver que no sean asalariados y que sean jornaleros, obrero o trabajador, y las multas que nos imponen las autoridades no nos excedan. Sin pelearse con la autoridad, porque a veces la autoridad por tener el control o porque sentimos que tiene el mando o el control, nos puede gritar, nos puede vejar, nos puede hacer muchas cosas y aparte de eso nos sanciona, pues está mal. Necesitamos que tengamos estos párrafos bien analizados. Y aquí viene ya el otro párrafo en donde dice que la seguridad pública, la función del Estado estará a cargo de la federación, entidades federativas, que son los estados y municipios. Aquí ya vamos a entrar, va a ser más a fondo la seguridad pública o seguridad ciudadana. La función del Estado a cargo de la federación, entidades federativas y municipios. Aquí sí le vamos a decir a la policía, ¿por qué no me has salvaguardado mis intereses? Me han robado mis vehículos, se me han accidentado mis vehículos. ¿Por qué no me has salvaguardado? ¿Por qué? Porque el artículo 21 te da las funciones para poder hacer tu trabajo, pero también nosotros como ciudadanos le podemos exigir en este artículo, porque dice salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y patrimonio de las personas. Perdón. Dice, cuyos fines de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y patrimonio de las personas. Patrimonio, nuestros vehículos, nuestra mercancía. ¿Por qué no nos la han salvaguardado? Ok, ya tenemos otro artículo más para nosotros poder decirle y hacerle el derecho de petición. ¿Por qué no me has salvaguardado mi patrimonio? Me estás afectando, me están afectando en los asaltos, me están afectando en los robos.
la integridad de mis personas, la integridad de mis ocupantes, las libertades, la vida, lo principal, la vida. Entonces, aquí nosotros, la autoridad, sí nos va a salvaguardar, siempre y cuando nos cuide la vida, las libertades, la integridad y patrimonio de las personas. ¿Qué es lo que sucede? Que la seguridad pública va a decir, ok, yo te detengo, yo te paro, yo te voy a hacer una infracción, yo te voy a hacer esto porque me baso en el 21 constitucional y me baso en mis artículos de leyes y reglamentos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, te voy a sancionar, te voy a investigar tu carro. Sí, pero no me has salvaguardado, no me has salvaguardado mi vida, me estás poniendo en riesgo donde me vas a detener a hacer una revisión, me vas a poner mi libertad de tránsito la tengo, ok. Ellos deben de justificar el acto de molestia. Porque si ellos como autoridades se basan y nos dicen, es que yo el 21 constitucional me dice que te puedo yo hacer todo, sí, pero no me ha salvaguardado mi patrimonio, mi integridad. Entonces aquí tenemos a favor de ellos y a favor de nosotros. Dice, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y paz social. El orden público, ¿qué pasa? Pues no lo llevan a cabo. Y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. El orden público, pues tenemos muchos asaltos, tenemos muchos robos, no hay orden público. Entonces, sí ellos nos van a decir, yo te voy a detener, yo te voy a sancionar, yo te voy a hacer todo eso, pero no han respetado el orden público. Aquí volvemos a hablar de la seguridad pública, comprende la prevención de un asalto, la prevención de un accidente, la prevención, ¿por qué no lo han aplicado? Ok, si me paras por una infracción porque me vas a prevenir que tenga yo un accidente y me vas a sancionar, pero también no has hecho una prevención. Tenemos un alto índice de asaltos, tenemos un alto índice de homicidios, un alto índice de todos los delitos y todo lo administrativo que son los accidentes. La investigación, están facultados para investigar. ¿Pero qué van a investigar? ¿Nos van a investigar a nosotros o ellos tienen que investigar al crimen organizado o a las personas que se dedican al asalto? Entonces, aquí la seguridad pública tiene que prevenir y tiene que investigar. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a la persecución de los delitos. Ellos tienen que llegar a la persecución. Por eso son policías, por eso son servidores públicos, por eso están a favor de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tienen que perseguir los delitos. Pero entonces ahí viene lo que ellos nos dicen, te voy a sancionar. Dice, la seguridad pública comprende la sanción de infracciones administrativas. Entonces, sí me vas a sancionar, sí me vas a infraccionar, pero no has hecho una persecución de un delito. Mi empresa tiene alto índice de asaltos, no lo has investigado, yo ya te di los medios, yo ya te di las carpetas de investigación, pero a seguridad pública sí me vas a querer sancionar. Entonces tenemos que tener cuidado en esto. Dice, en los términos de la ley, en sus respectivas competencias que esa Constitución señala. Sí, en los términos de la ley. En este caso de la ley de la Guardia Nacional, la ley de la Policía Estatal, la ley de las policías municipales. Sí, dice, infracciones en términos de la ley, pero no has hecho una persecución de los delitos, no me has apoyado, pero eso sí me quiere sancionar. Entonces tenemos que tener cuidado en sus respectivas competencias que esta Constitución señala. Como les mencionaba, la Constitución política, de ahí nace todas las demás leyes. Pasamos al siguiente artículo. Seguimos en el artículo 21. Dice, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad. Tienen que ser legales. Llegamos a un accidente y resulta que si somos afectados, nos quieren dar vuelta porque el seguro, porque las imparcialidades lo quieren poner a favor. No, tiene que haber legalidad. Ellos, aquí la seguridad pública, para detenerlos, para infraccionarlos o para que haya sus principios, tiene que tener legalidad, objetividad. ¿Por qué es objetividad? Porque tiene que ser concreto a lo que va a llegar. Nos paran las autoridades y nos dicen, te voy a revisar, pero ¿por qué no eres objetivo? Cometiste una infracción, no traes luces, o vienes exceso de velocidad, cambiaste intempestivamente de carril. Tiene que ser objetivo.
Su acto de molestia tiene que ser objetivo. Luego viene eficiente, tiene que ser con eficiencia. ¿Por qué? Porque tiene que estar capacitado en su profesionalismo. Tiene que entrar a la honradez y lo principal, respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Entonces, las instituciones de seguridad pública nos dicen, el 21 constitucional me faculta y me dice que yo tengo que sancionarte o detenerte o en este retén te voy a revisar. Sí, pero ¿a qué horas me vas a decir que tus principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos me los estás dando? Ok, cometí una infracción, dime mi acto de molestia. ¿Por qué? Porque tienes que entrar autoridad a decir, hay legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Este párrafo lo vamos a ver más adelante en el Código Nacional de Procedimientos Penales y lo vamos a ver en la ley y reglamento de Guardia Nacional. Entonces, ellos tienen que actuar con la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Aquí viene, las instituciones de seguridad pública, incluyendo Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Aquí le vamos a decir, sin bronquearnos, sin pelearnos, Guardia Nacional, ¿eres civil? Sí, ¿no? Ok, dejaste de ser militar, dejaste de ser marino, ok, eres civil. No, nosotros no podemos determinar si es civil o no. Tiene que ser disciplinado y profesional. Aquí nos habla de que tiene que ser profesional en una toma de accidentes, de conocimiento de accidentes, en una infracción, en una reconstrucción de un delito, como es un asalto, un robo al transporte. Tienen que ser profesionales, tienen que ahondar porque aquí se lo están diciendo, las instituciones de seguridad pública, incluyendo Guardia Nacional, son de carácter civil, disciplinado y profesional. Ministerio Público e instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir fines de seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí no lo dice. El Ministerio Público de la Federación o del Común no habla, no nos especifica cuál de los dos. Y las instituciones policiales de tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir fines de seguridad pública y conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión del delito. Aquí volvemos a hablar, no, le podemos decir a la autoridad, oye, ¿qué políticas públicas tienes o has hecho en la prevención de la comisión de los delitos? ¿Qué delito? Delito a mi asalto, a mi transporte, a mi empresa. ¿Por qué no tenemos la prevención de la comisión del delito? Si aquí me lo está diciendo el 21 constitucional. Lo siguiente es, se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. Aquí entramos o entra en el caso de Industriales MX o en el caso de su servidor como Asociación de Ayuda al Transporte. Se determinará la participación de la comunidad en que coadyuvará. Yo coadyuvo con la autoridad, le puedo llevar la información. Yo no voy a poder detener, yo no voy a poder tener los medios que tú tienes autoridad, que tú tienes Guardia Nacional, que tú tienes Policía Estatal. ¿Por qué? Porque únicamente yo voy a coadyuvar contigo en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito. Yo le voy a llevar a lo mejor el paquete de que en tal kilómetro me han asaltado o han asaltado a alguien del gremio o alguien de la asociación o alguien de la fundación. Le vamos a llevar la evaluación de lo que ya hicimos. ¿A quién? A las instituciones de seguridad pública. Por eso aquí entramos y sí podemos coadyuvar, ¿eh? Sí se puede coadyuvar con las autoridades. No vamos a intervenir nosotros, pero le vamos a llevar. Entonces se lo podemos mencionar sobre el derecho de petición, sobre el 21 constitucional y decirle, yo voy a coadyuvar contigo. ¿Por qué? Porque te voy a entregar la información, pero tienes que proteger mis datos. Luego dice, la federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional,
cuyos fines son los señalados en el párrafo 9º de este artículo: coordinación y colaboración con entidades federativas y municipios, así como salvaguardar de los bienes y recursos de la nación. Federación contará con una institución que es la Guardia Nacional, cuyos fines son señalados en el párrafo 9º de este artículo, en coordinación y colaboración con entidades federativas y municipios, así como salvaguardar de los bienes y recursos de la nación. O sea, sí va a salvaguardar los bienes y recursos de la nación, pero no nos va a salvaguardar a nosotros nuestros bienes. Entonces, ahí sí quieren o le dicen, salvaguarda tus instalaciones, tus bienes de la nación, pero no vas a salvaguardar mis bienes. No, también le vamos a nosotros a exigir y decir, ¿sabes qué? También que necesito que salvaguardes mis bienes, ¿no? Dice, ley determinará la estructura orgánica y dirección de la Guardia Nacional. O sea, ellos tienen su propia ley, determinará su estructura orgánica y dirección de Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, respectivos programas, políticas y acciones. Vamos a ver sus acciones, vamos a ver sus políticas y sus programas. ¿Cuáles son sus programas? Prevención del delito, sus programas, prevención de accidentes. ¿Cuáles son las acciones? Detención de las personas. Entonces nosotros, si actuamos en coadyuvancia y le entregamos la información a las oficinas de Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras o de lo que nos tiene que dar la seguridad, pues lo tenemos que decirle, estás fundamentada en el artículo 21, pero también tengo yo que intervenir como ciudadanía. Nos dice, formulación y desempeño de integrantes de Guardia Nacional y demás instituciones policiales regirán por. Nos hablan mucho y nos tocan mucho el tema de Guardia Nacional. O sea, nos lo bombardean que Guardia Nacional es y será lo máximo en cuanto a seguridad del país. Dice que se deben de regir por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, con disciplina, con respeto a los derechos humanos, imperio de la ley, mando superior conducente y a la perspectiva de género. Entonces nos habla que debe de haber una doctrina policial fundada en el servicio, ¿ok? Que es que tiene que haber una prevención del delito, que tiene que haber una prevención de accidentes. Ellos, aquí lo dice, una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, a la disciplina, al respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, conducente a la perspectiva de género. Entonces, este artículo 21 constitucional faculta a la autoridad para poder hacernos una investigación, para poder detenernos, para poder hacernos una infracción administrativa. Pero ¿qué va a suceder? Que también nosotros sobre el artículo 21 constitucional le podemos exigir por qué no ha hecho su trabajo eficiente, objetivo, con legalidad, con profesionalismo, con honradez y que no ha respetado nuestros derechos humanos. ¿Por qué? Porque llega el momento que se encuentra una persona que es víctima de un asalto y en lugar de apoyarlo, de llevarlo y asesorarlo y decir qué hacer, pues no lo respetan, piensan que él mismo es el que se robó el vehículo o que está coludido. No, eso se encargará la autoridad de investigarlo. Nosotros a la seguridad pública le podemos exigir la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y que nos respeten nuestros derechos humanos. ¿Por qué? Porque también nosotros como ciudadanos los vamos a querer respetar a ellos, pero también tiene que ser el respeto recíproco. Cambiamos a la siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar, ya dejamos el artículo 21 y estos artículos siguientes nos van a hablar de lo que viene siendo seguridad. Dice el artículo 73, el Congreso tiene la facultad, en su fracción 23, para expedir leyes que con respeto a los derechos humanos establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia de conformidad con lo establecido en el artículo 21, el que acabamos de tocar, de esa Constitución, así como la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Entonces, este artículo 73 nos vuelve a hablar de Guardia Nacional, pero vamos a hablar en global, seguridad pública.
tienen que estar organizadas en materia federal de conformidad en el artículo 21, el que acabamos de tocar, ¿sale? Entonces, este artículo 73, el Congreso tiene la facultad para expedir leyes, ya la expidieron, ya dijeron que se crea la Guardia Nacional, su ley, su reglamento, y nos tienen que respetar nuestros derechos humanos. Y pasamos al artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado, en su fracción cuarta, analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Aquí está muy bien, en el Senado hay representantes de seguridad, pero pues aquí dice analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Pues ahí nosotros no podemos ahondar o meternos mucho, pero pues ¿cuántos asaltos tenemos en carretera? Todos hemos sido víctimas de un asalto, de un intento de algún delito. ¿Y qué actividades ha hecho la Guardia Nacional? Entonces, aquí en el artículo 76, pues tienen que darle un informe, pero pues ¿qué le informarán? Pues estamos siendo víctimas de robos, asaltos, y que Guardia Nacional, ¿qué ha hecho para prevenirlos? Está facultada. ¿Qué ha hecho? Es una autoridad civil, profesional, capacitada. ¿Qué ha hecho para que disminuyan los robos, los asaltos, los accidentes? En el artículo 89 dice las facultades y obligaciones del presidente. Eso sí lo mencionan y lo dicen. Disponer de la Guardia Nacional. O sea, él va a disponer, porque lo dijo en el artículo 89, las facultades y obligaciones del presidente. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señala la ley. O sea, él sí puede disponer de la Guardia Nacional. Y nosotros como ciudadanos no podemos disponer que nos dé seguridad en la carretera, que nos dé seguridad en las ciudades. Pues entonces él sí puede, nosotros no podemos. Entonces sí se lo podemos exigir, se lo podemos solicitar, podemos hacer la petición. Si él dispone de ellos, ¿por qué no podemos nosotros disponer para que ellos nos den seguridad en carretera o en las ciudades? Pasamos a la siguiente. El artículo 115, aquí nos va a hablar, el artículo 115, los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular. La base de la división territorial y organización política y administrativa al municipio libre, conforme a las bases siguientes. 2. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. En este artículo 115 vamos a hablar un poco de los municipios. O los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir la legislatura de los estados, bandos de policía y gobierno, sus reglamentos, sus circulares, sus disposiciones administrativas. Entonces los ayuntamientos tienen facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal, para expedir bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas, y serán de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. Organice la administración pública municipal, regule la materia, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, aseguren la participación ciudadana y vecinal. En su fracción séptima dice, policía preventiva estará al mando del presidente municipal en términos de ley de seguridad pública del estado. Aquella acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. Entonces, la policía preventiva de los municipios dependen de su mando superior es el presidente municipal, y del presidente municipal viene la ley de seguridad pública del estado. Entonces, en este caso, la policía preventiva o las policías de los municipios, pues su mando superior es el presidente municipal. Existirá el comisario, existirán los jefes, existirán,
pero de quien dependen ellos es del presidente municipal en base al artículo 115. Posterior a ello, pues vendrán sus leyes, sus reglamentos internos. Pasamos al siguiente, por favor. El artículo 123. Este artículo 123, en el título sexto del Trabajo y Previsión Social. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil a efecto de promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Aquí vamos a hablar de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general todo contrato de trabajo. Su fracción 14, empresarios responsables de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de trabajadores sufridas con motivo o ejercicio de profesión o trabajo que ejecuten patronos, deberán pagar la indemnización como consecuencia de muerte, incapacidad temporal o permanente para trabajar. Leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario, que habla de trabajo con muerte. Puede aquí venir relacionado con un accidente con un accidente vial, un accidente de tránsito, cuando se nos venga la muerte o haya una muerte. Patrón, obligado a observar negociación, preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes, uso de máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, organizar la mayor garantía, salud y vida de trabajadores y producto de concepción. Cuando se trate de mujeres embarazadas, las leyes contendrán en efecto las sanciones precedentes en cada caso. Aquí en la fracción B, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, según el artículo 123, militares, marinos, personal de servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Mucha gente dice, bueno, yo me baso al artículo 123 porque soy tal autoridad o soy tal desempeñante de seguridad pública. Se van a regir por sus propias leyes. Dice el artículo 123, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales de la Federación, entidades federativas y municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de su acto señalen, pero permanecer en dichas instituciones o removidos para incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Este artículo 123 lo podemos aunar al 21 constitucional. Si ellos, como autoridades, no nos dan o caen en una responsabilidad, pues pueden ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen, pero permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidades en el desempeño de sus funciones. Entonces, nosotros podemos solicitarle a una oficina de alguna autoridad y decirle, sabes que tengo muchos asaltos, tengo muchos accidentes y me voy a basar en el artículo 123 constitucional, no quiero que te corra, no quiero que te seas separado, pero pues no me estás desempeñando, no tienes las funciones con responsabilidad. Entonces, este artículo 123 nos habla de las empresas, de los patronos, pero también nos hablan de las autoridades, de los miembros de instituciones policiales. Entonces, el artículo 123 es también para analizarlo, lo podemos ver y ya lo tenemos. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a hablar del artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo territorio y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República, toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. Dice, es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que se pasen de tránsito por el territorio nacional.
así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República, a toda clase de efectos, cualquiera que sea. Y de ahí ya viene el decreto por el que se reforman, adición y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Vamos a hablar tantito de la Guardia Nacional en base a la Constitución, en el decreto que fue de Guardia Nacional. Es el segundo del decreto. Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente decreto con elementos de Policía Federal, Policía Municipal y Policía Militar y Policía Naval que determinen los acuerdos de carácter general al presidente de la República. En tanto se expide la ley respectiva de la Guardia Nacional, asumirá los objetivos de atribuciones y obligaciones previstos en el artículo 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiere para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan. Todo lo que fue de Policía Federal pasó a formar parte de Guardia Nacional en base al segundo decreto que se reforma y adiciona. De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de policías militar y naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de las instancias de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad y de la defensa y marina. Aquí se juntan los tres órdenes. Principalmente, pues mencionan mucho policía militar y policía naval, que van a conformar y es lo que ahora nos da la seguridad a la ciudadanía. Cambiamos al siguiente. Decreto porque se deforman. Vamos con el tercero. Elementos de policía militar y naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo a la Fuerza Armada Permanente que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango y prestaciones de ley. Eso ya es interno de ellos. El cuarto, expedir leyes que se refiere la fracción 23 del artículo 73 de esta Constitución, Congreso de la Unión hará reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán contemplar los siguientes elementos: normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de seguridad pública en los términos de la doctrina policial civil establecidas en el artículo 21 constitucional. Volvemos a hablar del 21, que nos habla del lo toca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dice, la regulación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública refiere el inciso B, párrafo 10 del artículo 21. 2. Ley de la Guardia Nacional contendrá al menos los siguientes elementos: los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios. Reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de tareas de seguridad. Entonces, nosotros vemos el patrullaje de Guardia Nacional en las ciudades. ¿Por qué? Porque entraron a un convenio. Pero ahí vamos a ver una diferencia. Pueden actuar, hay detenciones, hay aseguramientos, o nada más hacen sus patrullajes de presencia, no de actuación. Entonces, por eso que vemos a Guardia Nacional en las ciudades, en los estados, porque tienen convenios. Pero ¿qué hacen? Pueden asegurar, pueden detener, pueden investigar, sí, porque lo está manifestando el artículo 21 constitucional. Entonces, también les podemos exigir, también les podemos decir, espérame, a mí me dice la ley de Guardia Nacional, el artículo 21, que andas en la ciudad patrullando, pero intervienes, haces detenciones, investigas o nada más haces recorridos de presencia. ¿Sale? Pasamos a lo siguiente. Terminamos aquí la Constitución Política. Vamos a pasar al siguiente, que es el Código Nacional. En lo que viene siendo, ¿tienen alguna duda, algún comentario en cuanto a las funciones de la seguridad pública o la ciudad ciudadana en cuanto a la policía, en lo que nos faculta o lo que faculta a las autoridades como el 21 constitucional? ¿Tienen alguna duda? Ok, vamos a pasar ahorita al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Aquí vamos a seguir hablando de las autoridades. Pasamos. Dice artículo 3, el glosario. Para los efectos de este código, según corresponda, se entenderá por policía. Cuerpos de policía especializado en la investigación de delitos del fuero federal o común, así como los cuerpos de seguridad pública de los fueros federal o común, que en el ámbito de sus respectivas competencias actúan bajo el mando y conducción del Ministerio Público para los efectos de la investigación en términos de lo que dispone la Constitución, este código y demás disposiciones aplicables. Que de aquí nos habla, policía, es un cuerpo especializado en la investigación del delito del fuero común y federal. Son cuerpos de seguridad pública. El título cuarto, actos procedimentales. Capítulo cuarto, comunicación entre autoridades. Artículo 74. Colaboración procesal. Actos de colaboración entre el Ministerio Público y la Policía con autoridades federales o alguna entidad federativa. Se sujetarán a lo previsto en la Constitución, en el presente código, así como las disposiciones contenidas en otras normas y convenios de colaboración que se hayan emitido o suscrito de conformidad con esta. Hay una colaboración entre la Federación y los municipios y los estados. Título quinto, sujetos de procedimientos y sus auxiliares. Capítulo 1, disposiciones comunes. Sujetos de procedimiento penal son sujetos del procedimiento penal los siguientes. En la fracción 6 tenemos la policía. También es de procedimiento penal. Pasamos a la siguiente. Ministerio Público. Obligaciones del Ministerio Público. Efectos del presente código. El Ministerio Público tendrá las siguientes atribuciones. Según el artículo 131, fracción tercera, ejerce la conducción y mando de investigación de los delitos, para lo cual debe coordinar a las policías y a los peritos durante la misma. El Ministerio Público, en la investigación de los delitos, deberá coordinar a las policías y a los peritos. La fracción 7, ordenar a la policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducente para el esclarecimiento del hecho delictivo, analizar que dichas autoridades hubieran practicado. Aquí ordenará a la policía, en el caso de nosotros, si hemos sido afectados por algún robo, por algún hecho delictivo de robo al transporte, pues ya se abre una carpeta de investigación, pues ellos le tienen que ordenar a las policías. En la fracción 8, instruir a las policías sobre legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, de más actividades y diligencias que deban ser llevadas a cabo dentro de la investigación. 15. Promover acciones necesarias para que se promueva la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del MP, policías, peritos y en general a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentre en riesgo inminente. Tiene que promover las acciones necesarias para la seguridad y en auxilio a víctimas, a ofendidos, a testigos, o sea, tiene que promover la seguridad. Lo podemos ver y exigir y solicitar. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos con las obligaciones del policía. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, actuará bajo la conducción y mando del MP en investigación de delitos, en estricto apego a principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género y respecto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Se vuelve a tocar los temas de principios de legalidad, de objetividad, eficiencia de las autoridades que tienen que tener las obligaciones como policía. Para los efectos del presente código, el policía tendrá las siguientes obligaciones: recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas. Ellos deben de recibir las denuncias que nosotros hagamos en tal kilómetro, en tal ciudad, en tal población, tenemos robos, asaltos. Ellos están en la obligación
de recibir las denuncias. Entonces, si nosotros lo hacemos por escrito, pues ya tenemos otro artículo más para poder hacer el derecho de petición. Dice, recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del MP y este coordine la investigación. Entonces, ¿tiene que recibir denuncias anónimas? Sí, y hacerlo del conocimiento del MP. Algunas denuncias anónimas son fallidas o no tienen validez. ¿Por qué? Porque nos las hacen anónimas, pero hay que corroborarlas. Desgraciadamente o afortunadamente tenemos que hacer el conocimiento del MP. Pues muchas veces nos va a tirar de loco, vamos a llegar o llega la autoridad y le dice, recibe una denuncia anónima, pero pues no está fundamentada. La fracción 3, realizar detenciones en casos que autoriza la Constitución. Detenciones, no infracciones. Realizar detenciones, casos que autorice la Constitución, haciendo saber a persona detenida de derechos que ésta le otorga. Tiene que haber cartilla de derechos, lectura de derechos que al infractor, al presunto, tenga que saber sus derechos. ¿Y cuál viene siendo la cartilla de derechos que asiste a las personas en detención? Eso lo vamos a ver en otras sesiones. Dice, impedir que se consuman delitos o hechos que produzcan consecuencias ulteriores. Está obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho de protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tienen la obligación de proteger. Aquí tenemos una fracción más que nos tienen que dar y como obligación protegernos. ¿Por qué? Porque somos bienes o hay bienes jurídicos de los gobernados. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos. Eso ya es interno, que tiene que actuar bajo el mando. Pasamos a lo siguiente. 6. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establecen las disposiciones aplicables. No tiene que haber dilación en cuanto haya una detención. ¿Por qué? Porque me detuviste por el delito que sea, tengo que tener o ser presentado o algún familiar o alguna persona que tengamos conocimiento, tiene que ser puesto a disposición sin dilación. Puede haber pérdida de tiempo por tráfico, puede haber, pero tiene que justificarlo la autoridad en su informe policial homologado. Dice 7. Practicar las inspecciones y actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público en aquellas que se requiera autorización judicial, deberá solicitar a través del Ministerio Público. Practicar inspecciones y actos de investigación. Pues tiene que investigar nuestros delitos que hemos sufrido y está documentado en la fracción 7. La fracción 8. Preservar el lugar de los hechos o hallazgo y en general realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios, dar aviso a la policía con capacidades para procesar la escena del hecho y el MP conforme a disposiciones previstas en este código y la legislación aplicable. Tiene que preservar el lugar de los hechos. Si encuentra un vehículo de nosotros abandonado por robo y desafortunadamente tenemos o hay una persona adentro que fue víctima de un asalto y hay homicidio, pues tiene que preservar el lugar de los hechos. No tiene que dejar que nadie se acerque a que haya algún vicio, alguna contaminación del lugar de los hechos. La fracción 9, recolectar y resguardar objetos relacionados con investigación de delitos en términos de la fracción anterior. 10, entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. Pues muy poca gente aporta datos si no es relacionado a que sean familiares. 11. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público. Dice que requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de investigación. Sí, le vamos a dar la investigación, le vamos a decir tenemos tantas carpetas de investigación
y necesitamos que hagas tu investigación. ¿La llevarán a cabo? ¿La irán a hacer? Si ellos nos lo solicitan y nosotros tenemos una negativa, pues el Ministerio Público será informado por las autoridades y las policías. Dice, fracción 12 es muy elemental para nosotros cuando somos afectados, cuando somos víctimas. Dice, proporcionar atención a víctimas u ofendidos, testigos del delito para el efecto deberá. ¿Quién es un testigo del delito o quién es una víctima u un ofendido? Vamos a ponerlo en el caso de nuestros choferes, en el caso de nuestras personas que conducen nuestra mercancía. La autoridad nos tiene que prestar protección y auxilio inmediato de conformidad con las disposiciones aplicables. Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen. Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria. Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se pongan en peligro su integridad física y psicológica. Adoptar las medidas que se consideren necesarias. Muchas veces se encuentran las personas a orilla de la carretera, hay que protegerlas y retirarlas. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que los tenía secuestrados o la persona que los tenía amedrentados por robarse su vehículo, los pueden seguir vigilando. Entonces tiene que haber una protección de la integridad física y psicológica. Tratándose de delitos por razones de género, deberá actuar con perspectiva de género, inciso adicionado. Es un inciso adicionado, ¿por qué? Porque tiene que haber, cuando haya delitos por razones de género. Pasamos a la siguiente. 12 bis. Cuando se trate de delitos por motivo de género, se deberán aplicar protocolos previstos para tales efectos. Ya hay protocolos cuando haya algún delito en motivo de género. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos. Emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables para tal efecto. Se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios sin que ello tenga el carácter de informar periciales. Ellos tienen que emitir un informe policial, ya sea en un accidente, ya sea en un delito, lo que ellos tengan conocimiento, deben de informar. Pasamos al título tercero, etapa de investigación, capítulo 2, inicio de la investigación. Dice, artículo 222, deber de denunciar. Toda persona que le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de delito está obligado a denunciarlo ante el MP y en caso de urgencia de cualquier agente de la policía. Aquí entramos nosotros como afectados, como empresas, como representantes. Deber de denunciar. Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el MP y caso de urgencia ante cualquier agente de la policía. Aquí nosotros como afectados, como víctimas, tenemos que denunciar. ¿A quién? Al Ministerio Público, pero en caso de urgencia, que es la primera autoridad o el primer respondiente, pues están las policías de cualquier nivel. Entonces aquí tenemos un artículo que dijera la policía, es que a mí no me corresponde, es que yo no lo tengo que hacer. Espérame, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales no dice si la policía estatal, si la policía municipal, si Guardia Nacional. Dice que yo te tengo que reportar un hecho que constituye un delito porque es de urgencia a ti autoridad. ¿Quién? La policía. Funciones públicas, tengan conocimiento o probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al MP, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a imputados si hubieran sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga será acreedor a las sanciones correspondientes. Aquí habla, quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga será acreedor a las sanciones correspondientes. Entonces, tenemos que denunciar. ¿Por qué? Porque somos o presenciamos o tenemos una probabilidad de un acto constitutivo de un delito.
Dice, funciones públicas. Refiere el párrafo anterior, corresponde a coadyuvancia con autoridades responsables de la seguridad pública. Además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, intervención de servidores públicos respectivos deberán limitarse a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de autoridades competentes y en su caso adoptar medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a heridos, si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad de detenidos por conducto o en coordinación con la policía. En este párrafo ahí habla de coadyuvancia. Hay que actuar en coadyuvancia con las autoridades. Pasamos al siguiente. 239. Requisitos para el aseguramiento de vehículos. Tratándose de delitos culposos, ahora los accidentes viales o los accidentes de tránsito son delitos culposos ocasionados con motivo de tránsito de vehículos. Estos se entregarán en depósito a quien le legitime como su propietario o poseedor previa a la entrega del vehículo. El Ministerio Público deberá cerciorarse. Aquí nos habla, tratándose de delitos culposos en hechos de tránsito o en accidentes viales, estos se entregarán en depósito, entrarán a un depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor. Previo a la entrega del vehículo, al Ministerio Público deberá cerciorarse. O sea, aquí nos habla que nos pueden entregar el vehículo, pero ¿por qué no lo entregan? Tenemos un artículo a nuestro favor en cuando tenemos algún delito culposo de un hecho de tránsito. Entregarán en depósito, nos entregarán el vehículo en depósito, pero pues nadie lo hace. Previa a la entrega del vehículo, el ministerio, que el vehículo no tenga reporte de robo, que el vehículo no se encuentre relacionado con un hecho delictivo, pues aquí ya no nos lo van a entregar. Ya tenemos dos fracciones. ¿Por qué? Pues porque está relacionado con un hecho delictivo. No nos van a entregar un vehículo en depositaría cuando fue un asalto, cuando fue un robo. O sea, hay una controversia en este artículo. ¿Me lo entregas o no me lo entregas? Va a decir el Ministerio Público, no te lo entrego porque está relacionado con un hecho delictivo. Que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios. Aquí habla de accidentes. No nos van a poder entregar si somos varios vehículos participantes de un hecho de tránsito, no nos lo pueden entregar. ¿Por qué? Porque se tienen que realizar los peritajes. Y al entregarnos el vehículo, pues va a haber una, una contaminación del vehículo, entonces se quedará en depositaría. Que no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros o de la aseguradora. No nos lo pueden entregar o no lo podrán entregar que exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros o de la aseguradora. Dice, en caso de que se presente alguno de los supuestos anteriores, el Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento y resguardo del vehículo hasta que tanto se esclarezcan los hechos, sujeto a la aprobación judicial en términos de lo previsto por este código. En la aprobación judicial se determinará si los bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, determinando su conservación o su administración en términos de las disposiciones aplicables. O sea, ¿nos van a detener el vehículo? Sí. ¿Por qué? Porque lo va a tener que investigar el Ministerio Público, pudiéndonoslo entregar, pero no. Puede haber una contaminación, puede haber un peritaje, puede haber algunas otras situaciones por motivo por el cual no nos van a poder entregar un vehículo. Muchas veces dice, yo me quiero llevar mi vehículo. Sí, espérame, está constituido en un hecho delictivo, está relacionado en un asalto, en un robo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese artículo. Dice aseguramiento de vehículos. En caso de que, en caso de que se presente alguno de los supuestos anteriores, lo que hablamos en el artículo anterior, el Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento y resguardo del vehículo hasta en tanto se esclarezcan los hechos, sujeto a la aprobación judicial en términos de lo previsto de este código. En la aprobación judicial se determinará si los bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, determinando su conservación o su administración en términos de las disposiciones aplicables. En estos dos artículos nos habla que los vehículos irán a un depósito irán a un depósito, pero ¿a qué depósito? Nos habla si a la misma fiscalía, al mismo Ministerio Público o el grullero de una empresa particular lo va a contaminar,
lo va a quitar las evidencias. Entonces, cuando tengamos alguna situación y seamos afectados o tengamos alguna situación y nuestro vehículo fue trasladado a un depósito de vehículo y se sienta que haya sido contaminado por el grullero, pues aquí tenemos un artículo para decir, espérame, Ministerio Público, me lo mandaste a un local de encierro, a un depósito, a un depósito particular concesionado cuando lo pudiste haber dejado en tu fiscalía para hacer las investigaciones. Pasamos al siguiente. En este artículo vamos a tener un poquito de cuidado. Hay que leerlo y lo van a analizar ustedes. Muchas autoridades, cuando saben y tienen conocimiento de este artículo, se van a basar al 21 constitucional y al 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las autoridades que tienen conocimiento de esto, lo vamos a analizar. Dice el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Actuaciones en investigación que no requieren autorización previa del juez de control. No requieren autorización del juez de control los siguientes actos de investigación: inspección del lugar del hecho o del hallazgo, la inspección del lugar distinto al hecho. Aquí se los puse resaltado, inspección de personas, no, si nos basamos al 251 del Código Nacional, no requieren las autoridades ninguna autorización en la investigación de personas, de revisión corporal y la inspección de vehículos. En este artículo, si la autoridad lo sabe desempeñar, nos puede decir, te voy a revisar tu vehículo en base a la 21 constitucional, en base al artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y está facultado y tienen el derecho, ¿eh? Entonces vamos a tener nosotros que tener mucho cuidado. Si la autoridad sabe de este artículo y tiene conocimiento, nos puede inspeccionar a personas, revisión corporal y la inspección de vehículos. Y está documentado en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lo que viene es el levantamiento de identificación de cadáver, la aportación de comunicación entre particulares, reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el procurador, la entrevista de testigos, recompensas en términos de los acuerdos, las demás que expresamente no prevé como control judicial. Entonces, sí nos pueden revisar nuestros vehículos, sí nos pueden hacer una revisión corporal y nos pueden hacer la inspección de personas, siempre y cuando nos respeten nuestros derechos humanos con legalidad, objetividad, con principios, con todo eso, y que haya un acto de molestia. ¿Sale? En los casos de la fracción 9, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el procurador o el servidor público quien despliegue dicha facultad. Para los efectos de la fracción 10, en este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o, en su caso, por el juez de control en los términos. En la 10, la entrevista de testigos. Sí, la autoridad también puede decirnos a nosotros como testigos de un hecho de tránsito, de un delito: oye, necesito que me aportes datos, y se negaran y ellos supieran nuestro nombre, nuestros generales, nos pueden nosotros, ellos informarle al Ministerio Público que hubo una negativa y el Ministerio Público nos puede citar o el juez de control. Entonces, en el artículo 251, sí nos pueden hacer revisiones, la inspección de personas, la revisión corporal y la inspección de vehículos. Lo tiene documentado y está por escrito en este artículo. Para que tengamos cuidado, si la autoridad lo conoce y lo sabe, nos lo pueden hacer la revisión, siempre y cuando respeten nuestros derechos humanos. Pasamos a la siguiente. A la siguiente. La siguiente. Dice, título quinto, actos de investigación.
aquí viene lo que yo les mencionaba, actos de molestia. En el artículo 266 del capítulo 1 del título quinto, actos de investigación, los actos de molestia, todo acto de molestia debe ser llevado a cabo con respeto a la dignidad de las personas en cuestión antes que de que el procedimiento se lleve a cabo. Ok, hay una infracción, hay un delito, tiene que haber un acto de molestia. Ellos nos lo tienen que documentar. Ok, soy la autoridad fulana de tal, en base al artículo 266, que es mi acto de molestia. Le voy a hacer una revisión porque en el artículo 251 me permite hacerlo. Pero tiene que haber respeto a la dignidad. Entonces tengamos cuidado porque nosotros le podemos decir, sí, te basas en el 251, no le vamos a decir los artículos, pero pues tiene que haber un acto de molestia y me tienes que respetar mi dignidad. Dice, autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Ok, los derechos que te asisten, eres conductor, eres propietario, vas en tu vehículo y ellos me tienen que solicitar mi cooperación para poder yo dejar que me revisen el vehículo, pero siempre y cuando haya un acto de molestia fundado, motivado. Se realizará un registro forzoso si la persona no estará dispuesta a cooperar o se resiste. Aguas, existe la resistencia de particulares. ¿Por qué? Porque ya me lo solicitaron respetando mi dignidad. Yo no quiero que me revisen, yo no. Entonces, ellos o la autoridad hará un registro forzoso si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información de sus derechos y para solicitar su cooperación. Aquí en este caso, pues nos va a hablar de las personas que hablan otras lenguas o las personas que hablan otros idiomas. En el capítulo 2, actos de investigación, artículo 267, inspección, investigación sobre el estado que guarden lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. La inspección, todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos, si se considera necesario. La policía se hará asistir de peritos al practicar una inspección para entrevistar a personas que se encuentren presentes en el lugar de la inspección que pudiera. Aquí habla ya de inspección, pero de lugares, de algún local, de algún establecimiento. Y luego viene el 268, inspección de personas, investigación de delitos. La policía podrá realizar la inspección sobre una persona o sus posesiones en caso de flagrancia o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o lleve adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La revisión consistirá en la exploración externa de la persona y posesiones. Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requiere autorización judicial. No podemos revisar como autoridades partes íntimas, pero sí podemos hacer un chequeo de la persona. Antes de cualquier inspección, la policía deberá informar al personal del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad. 251, me puede revisar la autoridad a mi persona, voy caminando o voy en mi vehículo y me dice el 268, me puedes revisar, no me puedes revisar partes íntimas. Me podrás revisar corporalmente con un cacheo, con sintiendo que hay abajo de mi ropa, pero no tocando mis partes íntimas. Pasamos a la siguiente. Aquí viene la revisión corporal, investigación, policía o ministerio podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como se le permita obtener imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad de la persona. Cuando hay una investigación, la policía o el ministerio podrá solicitar pues, ¿qué viene siendo? Fluido corporal, vello o cabello. Es muy raro que nos hagan eso, solamente lo hacen peritos. El transitorio, artículo 10, cuerpos especializados de policía. Cuerpos especializados. Aquí nos habla que la policía tiene que ser profesional, especializada. La federación y entidades federativas, a la entrada en vigor del presente ordenamiento, deberán contar con cuerpos especializados de policía
con capacidades para procesar la escena del hecho, probablemente delictivo, hasta en tanto se capacite todos los cuerpos de policía para realizar tales funciones. Que habla de cuerpos especializados. Llega una autoridad al lugar de los hechos, que es un accidente de tránsito, pues tienen ellos que tomar conocimiento porque no hay especializados. Entonces, tienen que estar especializados. Pasamos al siguiente. Con eso concluimos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí nos habló algo que ustedes como ciudadanos o nosotros como ciudadanos o todos debemos de saber, que sí nos pueden revisar, que sí nos pueden cachear, sí nos pueden bajar del vehículo, siempre y cuando la autoridad respete nuestra dignidad. Pasamos al siguiente tema y ya con eso estamos por concluir. Aquí vamos a hablar de las funciones de la Guardia Nacional. Es muy extenso lo que yo les digo en 2 horas, o a veces se puede hacer en menos, a veces se puede hacer en más, pero necesitamos eh, pues necesitamos saber las funciones en este caso ahora vamos a hablar de Guardia Nacional. Pasamos al siguiente. En el artículo primero de la ley de la Guardia Nacional dice, es de orden público, aplicación en todo el territorio nacional, reglamentaria el artículo 21 constitucional en materia de Guardia Nacional. Lo leímos el artículo 21 y nos habla que el artículo 1 de la ley de la Guardia Nacional se basará del artículo 21 constitucional. El artículo 6 dice, va a salvaguardar la vida, la integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades. El artículo 6 dice, nos va a salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y bienes y derechos de las personas. Ya lo vimos en la Constitución, ya lo vimos en el Código Nacional. Aquí vamos a entrar al artículo 6 de la ley de la policía, de ley de la Guardia Nacional. El artículo 8, prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas. Aquí lo tenemos un artículo. Nos tienen que prevenir los delitos y las faltas administrativas. Entonces, artículo 1 se basa al 21 constitucional. El artículo 6 nos habla de que nos deben de respetar y salvaguardar la vida, integridad, seguridad y bienes. El artículo 8, la prevención de la comisión de delitos y faltas administrativas. Pasamos al siguiente. Seguimos en el artículo 8. La Guardia Nacional se regirá por legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, así como el artículo 21 constitucional, y lo repiten en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nosotros estamos para decirle, no estás respetando mis derechos humanos, no estás actuando con legalidad, no estás actuando con objetividad, no tienes eficiencia, no hay profesionalismo. Ahí lo dice y lo tienen ellos escrito en el artículo 8, reconocidos en la Constitución Política y tratados internacionales. Vamos a entrar al artículo 9, atribuciones y obligaciones. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas que determine la legislación aplicable. Salvaguardar integridad de personas y patrimonio. Garantizar, mantener y restablecer el orden y paz pública. Prevenir la comisión de delitos en carreteras federales, medios de transporte que operen en vías de comunicación, así como servicios auxiliares. Aquí dice que nos tienen que salvaguardar en la carretera y los medios de transporte. 3, realizar investigaciones para la prevención del delito. Ya tenemos otros medios, otros artículos para decirle, espérame, no hay una prevención tuya del delito, tenemos asaltos en tal lado, tenemos delitos que se consumen en tal lado. 4, efectuar tareas de verificación en el ámbito de su competencia para la prevención de infracciones administrativas. La infracción administrativa ellos van a decir, yo me baso en la fracción cuarta porque te voy a hacer infracciones. Sí, puedes hacerme la infracción, siempre y cuando esté motivada, fundamentada y haya un acto de molestia.
12. Vigilar e inspeccionar fines de seguridad pública, zona terrestre, de vías generales de comunicación y medios de transporte que operen en ellas. Tienen que vigilar e inspeccionar, tienen que hacer recorridos, tienen que estar trabajando, vigilando. ¿Por qué? Porque es un fin de seguridad pública en zona terrestre de las vías generales de comunicación. 14. Determinar infracciones e imponer sanciones por violaciones a disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en caminos y puentes de inclusión federal, así como la operación de servicios de autotransporte federal, servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación. Ellos van a determinar la infracción siempre y cuando esté motivada, está fundamentada y el acto de molestia se lleve a cabo. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a entrar al reglamento de la ley de la Guardia Nacional. Ya con este vamos a concluir. Y en su artículo 1 dice, es una institución de seguridad pública, carácter civil, disciplinado y profesional. Lo mismo que nos habla el artículo 21 constitucional, además que ahorita lo pone en el artículo 1, que es de carácter civil, disciplinada y profesional. Artículo 2. Para efectos de este reglamento se entenderá por actos del servicio que realizan los integrantes de la institución en forma individual o colectiva en cumplimiento de órdenes recibidas o desempeño de las funciones y atribuciones que competen según su adscripción. En ese artículo 2, si vemos lo que nos dijo el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay convenios, él va a patrullar en el municipio, va a andar, o sea, su reglamento de la ley de la Guardia Nacional dice su acto de servicio, no nos dice si es en carreteras, si va a ser en ciudades. Su acto de servicio dice realizada por los integrantes y van a cumplir órdenes, ¿sí? Dentro de sus funciones, pues están dando seguridad en la ciudad, nos tienen que dar protección. Y el artículo 6, es una institución expedirá a cada uno de sus integrantes un documento de identificación que contendrá por lo menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y en su caso grado y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, la cual contendrá las medidas de seguridad que permiten garantizar su autenticidad. Aquí pues es una credencial interna que les van a dar, pero en este artículo 6 nosotros le podemos exigir, solicitar y decir, tú eres integrante de Guardia Nacional que debes de identificar. Porque en el artículo 6 dice, el integrante tendrá la obligación de identificarse cuando esté en ejercicio de sus funciones. Sus ejercicios de sus funciones, está elaborando infracciones, está haciendo operativos, está haciendo vigilancia, está haciendo algo. Y nosotros estamos siendo objeto de que ellos nos van a revisar, de que ellos nos van a parar. En su artículo 6 dice que se tendrá que identificar por obligación, no por lo que él quiera, por obligación en ejercicio de sus funciones. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a hablar lo que es la seguridad en carreteras. El artículo 35, la Dirección de Seguridad en Carreteras e Instalaciones tiene las siguientes atribuciones. En su fracción 6, establecer procedimientos para la adecuada aplicación de disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito y seguridad en zonas de jurisdicción federal. Tiene que establecer procedimientos en la aplicación legal y reglamentaria al tránsito. Nosotros somos tránsito, que circulamos en nuestros vehículos y nos tienen que dar seguridad en zona de jurisdicción federal. La fracción 13, supervisar actividades realizadas por integrantes que tengan a su cargo relacionadas con el aseguramiento, preservación y control de la evidencia. Dice, supervisar actividades realizadas por integrantes que tengan a su cargo. Aquí van a hablar del jefe de los elementos, el titular de una estación, el titular de una coordinación, relacionadas con el aseguramiento, preservación y control de la evidencia que constituya elementos de prueba en lugar de los hechos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 14. Vigilar, mantener el orden, garantizar la seguridad pública, combatir el delito y prestar el servicio de protección, de prevención, perdón, en los caminos y puentes de jurisdicción federal, medios de transporte que operen en ellas, sus servicios auxiliares previstos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Esa ley la vamos a ver en otras sesiones. Dice, la Guardia Nacional nos tiene que vigilar y mantener el orden, garantizar la seguridad pública, combatir el delito. ¿Cómo? Oye, tengo muchos asaltos, tengo esto, no me lo estás combatiendo, no me estás erradicando, se me están elevando a mi empresa en detrimento de mis
de mis conductores, de mi empresa, tengo delitos. No lo estás llevando a cabo, Guardia Nacional, en base a tu artículo 35, tu fracción cuarta. 14, perdón. Fracción 15. Establecer para fines de seguridad pública dispositivos de inspección, seguridad y vigilancia que permitan la supervisión de tránsito de personas, vehículos y mercancías en el ámbito de competencias señalados en la fracción anterior. Tiene que establecer fines de seguridad pública, dispositivos de inspección, seguridad y vigilancia, con patrullajes, con filtros, existen tres tipos de vigilancia que se llevan a cabo en Guardia Nacional, que es vigilancia móvil, vigilancia estacionaria y vigilancia mixta. Y se incluyó la vigilancia pie a tierra. Entonces, ¿dónde tienes tus dispositivos de inspección, seguridad y vigilancia? Que permiten al tránsito que de personas y vehículos estamos siendo afectados. En la fracción 14 me dices que tienes que combatir el delito, no lo estás combatiendo. ¿Por qué no estableces tus fines de seguridad pública? Fracción 16, conocer en el ámbito de su competencia de hechos y accidentes de tránsito, formular el dictamen técnico o reporte correspondiente, así como proporcionar informes, orientación y auxilio a los usuarios en los caminos y puentes de jurisdicción federal. Tenemos un hecho de tránsito, un accidente de nuestros vehículos, de algún familiar, se tiene que formular el dictamen técnico. Ese se formula, aquí dice que se formula, pero hay un artículo del reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal que podemos llegar a un convenio. Ya no se va a formular el dictamen técnico, pero no por formular el dictamen técnico, no nos van a proporcionar informes, orientación y auxilio. O sea, son cosas diferentes. A final de cuentas, las dos se pueden llevar a cabo. Pasamos a la siguiente. Dice el mismo artículo, la fracción, supervisar que integrantes que tengan a su cargo cualquiera que sea su jerarquía o categoría en ejercicio de sus funciones, inspección, seguridad, verificación, vigilancia y prevención del delito, en el ámbito de su competencia, combate a la delincuencia. ¿La han combatido o no la han combatido? Es un análisis que tenemos que hacer nosotros. Y ahí lo tienen especificado y escrito. Y conformidad con disposiciones jurídicas aplicables, lleven a cabo lo siguiente: realizar tareas para la prevención de faltas administrativas a través de la investigación necesaria para hacerla efectiva. Aquí la prevención de faltas administrativas. Pues se elaboraron operativos de prevención de accidentes en base a esta fracción 19, inciso A. El inciso B, ordenar a conductores de vehículos que circulen en carreteras y puentes de jurisdicción federal detengan su circulación. Aquí nos habla que nos pueden ordenar, y si lo saben interpretar como autoridades, irían al 251 del Código Nacional. Se oye muy drástico: ordenar a conductores de vehículos que circulen en carreteras y puentes de jurisdicción federal detengan su circulación, informando al conductor del vehículo el motivo de la orden y solicitándole la exhibición de licencia para conducir y tarjeta de circulación, así como en su caso los demás documentación inherentes al servicio que se preste. Puede ser carta de porte, puede ser póliza de seguro, puede ser verificaciones físico-mecánicas, de humo, lo que ellos pidan, lo tienen documentado. Pero siempre y cuando nos informen el motivo de la orden. Ok, me paraste, me falta una luz, rebasé mal, cambié intempestivamente de carril. Pero que me digan, voy a parar para revisarte documentos, no. Tiene que haber un acto de molestia fundado para yo poder presentarte la documentación que me vas a solicitar. Luego dice C, imponer sanciones cuando tenga conocimiento en la comisión de infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en caminos y puentes de jurisdicción federal, así como la operación de los servicios de autotransporte federal, servicios auxiliares y transporte privado, cuando los vehículos circulen en los caminos o puentes de jurisdicción federal. O sea, nos van a imponer sanciones, infracciones, cuando esté reglamentado o documentado. Luego dice, requisitar la boleta de infracción. Eso ya les corresponde a ellos y es lo que vamos a analizar para ver si está mal elaborada, si hay una impugnación, si hay un abuso de autoridad, si hay algo que no esté bien documentado. Dice, requisitar la boleta de infracción, estableciendo la motivación, así como los preceptos legales y reglamentarios que hayan sido violados y los demás que sirvan su fundamento
entregando copia autógrafa al conductor. Aquí nos van a requisitar la boleta de infracción y nos dirán, esta es tu copia, ese es tu original. Hay que ver la motivación. Si a mí me dijiste que me faltaba una luz y de momento, pues me pusiste más conceptos, más artículos, hay un dolo. Entonces ahí nosotros podemos decir, estás actuando mal, estás haciéndome una boleta de infracción en el cual tú me dijiste que me faltaba esto. Ah, pero empiezan a sacar y rascar y rascar. No, necesitamos tener y saber que vamos a detener nuestra marcha o nuestro vehículo, pero debemos de saber cuál es la orden y qué motivó la detención y la boleta de infracción. Pasamos a la siguiente. Aquí nos habla de retirar vehículos de la circulación en supuestos que establezcan disposiciones. Puede ser por malas condiciones físico-mecánicas, por falta de documentos. Sí nos pueden retirar los vehículos de la circulación. Y la F, poner a disposición del MP correspondiente, de ser el caso, asegurar los bienes que se encuentran en lugar de los hechos cuando con motivo de una infracción o hecho de tránsito se esté en presencia de una conducta probablemente constitutiva de un delito. Aquí sí nos pueden poner a disposición por una infracción o por un hecho de tránsito, pero lo deben de fundamentar, si no, va a haber un abuso de autoridad. En el G, procurar la conciliación de las partes involucradas en un hecho de tránsito en caminos y puentes de jurisdicción federal mediante la celebración de un acta convenio en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. En las fracciones anteriores nos hablaba de que elaborarán un dictamen técnico, pero también si llegamos a un convenio, por obligación ellos nos tienen que hacer un acta convenio en el lugar de los hechos. No que vamos a la oficina y ya te la elaboro, no, tiene que ser en lugar de los hechos un acta convenio de un hecho de tránsito. Dice, incorporar al sistema de acopio la información de las instituciones, los datos sobre tránsito en caminos y puentes federales, a fin de generar las estadísticas, los dictámenes y las propuestas que tienen a mejorar el orden. Pues no hay una base de datos para saber qué conductor, cuántas infracciones tiene, qué vehículo lo tiene. No lo hay. Y dice la 12, aplicar los procedimientos en materia de tránsito y seguridad en caminos y puentes. Dice que aplicarán los procedimientos en materia de tránsito y seguridad. Tenemos otra fracción de su mismo artículo donde dice, espérame, no estás aplicando tus procedimientos de tránsito y seguridad. Entonces, ya tenemos un artículo más de las funciones que es a favor de ellos, pero también a favor de nosotros. Pasamos. Con esto damos por concluido 3 temas. Espero sirva de mucho para ustedes, para su empresa, o en lo particular les sirva mucho las funciones de la seguridad pública en base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley y Reglamento de Guardia Nacional. Y faltan más leyes de seguridad que en las próximas reuniones, en los próximos foros, se los voy a impartir para que sepan más o menos y tengamos un medio de defensa, así como voy a elaborar una cartilla de derechos como conductor que tenemos que tener a la mano, que sepamos por qué nos van a parar, por qué nos van a detener, pero también qué le vamos a exigir o qué le vamos a decir a la autoridad de por qué es la motivación y la fundamentación de una boleta de infracción o de una inspección corporal de persona o mi vehículo. Espero les haya servido de mucho. Y si tiene algún comentario, pues seguimos aquí a la orden.